si tú tienes una tecnología que está entrenada con datos, que aprendió teoría de juego, probablemente esa tecnología, si es que supiera cómo va a reaccionar o puede inferir un dilema de juego sucesivo, probablemente nunca te va a decir que existe hasta que tú ya no puedes hacer nada con eso. Yo siento que probablemente vamos a alcanzar la inteligencia artificial general pronto, en los próximos 5 años, y no tenemos herramientas porque no entendemos la caja negra. Sabemos que pasa algo en la entrada y en la salida, pero lo que pasa adentro no tenemos la menor idea. La inteligencia artificial habilita a resolver problemas que antes no podía resolver o demoráis mucho más en resolver. Hay agentes que son indistinguibles de una persona. Indistinguibles. En algunos estados de Estados Unidos te obligan a declarar que es un agente de inteligencia artificial, en otros no, y donde te obligan a declararlo, la gente prefiere no interactuar con el agente. Siempre opta por el otro. Entonces te comiste una inversión grande que no estáis usando. Chile ha tenido esa consistencia de una política de inteligencia artificial que es reflejo de otras políticas públicas, pero que al final habla de un país que tiene este tema como un tema más de Estado. Las empresas optaron por dedicar muchas más GPU a entrenar modelos cada vez más potentes y menos GPU a hacer investigación de transparencia y de explicabilidad. Si tú no tienes un computador competente, no puedes hacer eso. La nube es muy cara para hacer esos experimentos. Hola a todos y bienvenidos a No Tan Humanos, el podcast donde hablamos sobre inteligencia artificial. Yo soy Vicente Rothman, el host de este programa, soy ingeniero de software y CTO de Cesti. Para el capítulo de hoy tenemos de invitado a Rodrigo Durán. Rodrigo, quiero que te introduzcas tú primero, así que cuéntanos quién es Rodrigo Durán y en qué estás hoy en día. Muchas gracias por la invitación, Vicente. Soy Rodrigo Durán Rojas, soy hoy día el gerente del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, del CENIA. Estudié ingeniería comercial y tenía una trayectoria que yo diría que por suerte y mucho, nunca pensé que iba a estar en inteligencia artificial. De hecho, antes de entrar al CENIA estaba en la Subsecretaría de Ciencia y me tocó ver el proceso de formulación de la Política Nacional de Inteligencia Artificial. Yo estaba en otro rol y veía esta cuestión y decía como, ¿por qué estamos haciendo algo de inteligencia artificial si tenemos una serie de problemas? Siempre fui muy escéptico y bueno, estando acá me he dado cuenta que es impresionante la potencia que tiene para resolver problemas, pero más profundo que eso es como el cambio que estamos viviendo. Yo creo muy empapado de la lluvia, pero aparte de lo que es el CENIA, del ecosistema que es darse cuenta que estamos en un momento de cambio epocal, ¿cachai? Como que van a cambiar demasiadas cosas mucho más rápido de lo que nuestra especie está acostumbrada. Y eso lo hace muy entretenido, pero también muy desafiante. Hay una responsabilidad. Y bueno, hago eso y tengo una familia preciosa, una hija, una esposa. Y soy de Valdivia, así que me encanta el clima lluvioso. Por eso hoy día vengo contento porque se raja lloviendo. Y muchas gracias de nuevo por la invitación. No, muchas gracias a ti por estar acá. Bueno, vamos desenvolviendo de repente por parte. ¿En qué año estaban trabajando en el gobierno en inteligencia artificial? ¿De quién fue esa idea? Y como me parece que fue antes de ChatGPT y de todos estos cambios, Sí, ¿no? fue antes. Esto parte por la visión que yo le reconozco a Guido Ghirardi, que cuando en ese entonces era senador y presidente de la Comisión Desafío al Futuro, y él le propone al entonces presidente Piñera que, a partir de un trabajo con expertos, qué sé yo, que Chile necesitaba una política nacional de inteligencia artificial. Convocó un grupo desde el Senado y llegaron con una propuesta. Esto fue mediados del 2019. Y el presidente como que se lo encomendó al entonces ministro de Ciencia, Andrés Ku, y ahí empezó un proceso. El proceso partió, no sé, el 15 de octubre del 2019 y tuvo un stop el 19 de octubre del 2019 con el estallido, ¿cachai? Entonces se demoró mucho el proceso de formulación de la primera política de inteligencia artificial, lo cual fue muy bueno porque hubo un boom de participación ciudadana. El proceso de participación ciudadana de la Política Nacional de Inteligencia Artificial participaron, 7.000 personas en foros. Después vino la pandemia, entonces había mucha conectividad virtual. Fue muy bueno, pese a lo malo de eso, porque le dio mucha legitimidad. Y en 2021, en noviembre, se publica la Política Nacional de Inteligencia Artificial, la primera, que tiene la particularidad de América Latina que es la única que se ha mantenido en el tiempo. Es decir, tú ves la Política Nacional de Perú, de Argentina, de Macri, que después la vota Fernández y arma otra, y después la vota Milei y arma otra.
en Colombia lo mismo, en México lo mismo, y Chile ha tenido esa consistencia de una política de inteligencia artificial que es reflejo de otras políticas públicas, pero que al final habla de un país que tiene este tema como un tema más de Estado, ¿cachai? Y en paralelo se abre un concurso que se llaman los Centros Basales de Investigación, que son un financiamiento de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Ese concurso se abre en el 2020. A ver, antes del concurso, ¿cuál es el propósito de una política de inteligencia artificial? Es una declaración de buenas intenciones, no es mucho más, pero lo que sí genera es sensibilización en agentes, ¿cachai? No tiene ningún impacto concreto. La Política Nacional de Inteligencia Artificial no tiene un peso asignado. Son líneas que ya estaban en el presupuesto, ¿cachai? Pero lo que sí hace es que le da cierto marco de acción a los agentes públicos, pero también a los privados de ya, ¿qué es lo que piensa el Estado a propósito de las cosas que estamos haciendo, ¿cachai? Define ciertos principios, que son, uno podría decir, lugares comunes, pero que no son tan comunes viendo como la geopolítica actual, ¿cachai? Entonces, para lo que sirve es como que te da un ordenamiento y tú puedes decir, estamos todos de acuerdo en que la inteligencia artificial es algo que está al servicio de las personas, que tiene que tener ciertos límites. Sin definir los límites. Sí, no le da, pero son límites, no sé, pues no puede ser. La Política Nacional de Inteligencia Artificial, por ejemplo, define ciertos principios de transparencia, de rendición de cuentas, de explicabilidad, que insisto, son principios. Pero en el minuto en que tú tienes esos principios, por ejemplo, en el trabajo nuestro, del CENIA, nosotros tomamos eso como un punto de referencia para transformar esos principios en límites concretos de código, ¿cachai? Nosotros no, más allá de la ley, nosotros hay ciertos proyectos que no emprendemos que violan, por ejemplo, la privacidad de las personas sin que haya consentimiento previo, ¿cachai? No nos metemos en temas de detección de caras o biometría. O desarrollamos soluciones que siempre tienen un principio de explicabilidad, es decir, el ingeniero a cargo tiene que ser capaz de explicar cuáles fueron los elementos de software que utilizó, ya sean APIs o ya sean modelos de entrenamiento, en la medida de lo posible. Nadie puede explicar una red neuronal de más de 7 billones de parámetros, pero sí puedes decir, mira, usé esto y la evidencia muestra que esto hace esto con un 98% de accuracy, ¿cachai? Entonces, sirve también para dar ciertos lineamientos de qué cosas como sociedad estamos de acuerdo a hacer. Y por eso hablaba antes de la legitimidad. Como que esta política que se publicó en ese momento, que yo insisto, yo fui bien escéptico de ese proceso porque creía que habían cosas más importantes, le ha dado al país dos cosas. Uno, estos lineamientos, y dos, cierto liderazgo regional también para la política de Chile fue fuente de inspiración para otros procesos de políticas nacionales en América Latina y el Caribe. Y eso tiene ¿es relevante desde la perspectiva técnica? No, en absoluto es relevante, pero sí te ayuda en otros espacios más geopolíticos, más, no sé, nosotros, hoy día el CENIA está colaborando con Brasil, que es un gigante, como asesores, nosotros lo estamos ayudando a armar un Centro Nacional de Inteligencia Artificial, ¿cachai? Porque tenemos una expertise que ellos no tienen. Tenemos ese liderazgo como país. Y eso yo creo que es, en parte, importante, es producto de la Política Nacional de Inteligencia Artificial. Excelente. Bueno, cuéntanos un poco más del CENIA, entonces, ¿cuál es la relación entre el CENIA y el mundo público? ¿Y cuál es quizá el propósito, el objetivo, en qué están hoy día? Es una súper buena pregunta y a mí me gusta contar la historia entera porque muchas veces existe confusión por el nombre, ¿cachai? Nosotros lo llamamos Centro Nacional de Inteligencia Artificial, entonces la gente dice, esto es una empresa pública o un organismo público, y no, somos una corporación, una non-profit que opera totalmente independiente. A ver, bueno, recapitulando lo que te decía antes, en enero del 2020, noviembre del 2020 se abre este concurso de centros basales, que son concursos que hace el Estado cada 5 años, donde invitan a académicos de universidades a presentar proyectos de investigación asociativa que tengan un foco en la transferencia de conocimiento, ya sea hacia la industria o ya sea de formación de capital humano, que se inserte y qué sé yo. Y son grandes, son, no sé, proyectos subsidio, el más pequeño debe ser $1 millón y el más grande son 2,5 millones, ¿cachai? Y ahí hay centros súper relevantes en Chile, está el ISSI, el CMM, ahora nosotros, el IBIO y otros. Y bueno, se abre el concurso y la Santa Estos son concursos para académicos. Claro, son 100% académicos, que tienen un foco en la transferencia, ¿cachai? No son, hay otros que son milenios, que es una distinción como semántica, pero los milenios son blue skies, pura investigación básica, ¿cachai? Tú vas a hacer y te pasan plata para que hagas investigación básica y da lo mismo si eso llega a la industria o es un bien público, no, investigar. Y los basales no, los basales tienen un
foco en desarrollo de capacidades, ya sea hacia la industria, referencia a capital humano, o generación de bienes públicos o cosas así. Y este es un basal. Estas 4 universidades se ponen de acuerdo no como universidades, sino que como personas naturales. Entonces ahí Álvaro Soto, que es el director actual, articula un grupo de personas de estas otras universidades, de la Chile, de la Santa María, de la Adolfo Ibáñez. Álvaro está en la UC, y presentan el proyecto, ¿cachai? Lo presentan en marzo del 2021 y en noviembre del 2021 se adjudican 10, ¿cachai? Pero ahí podría haberse adjudicado, no sé, uno de nanomateriales, o sea, hay uno de nanomateriales, hay otro de madera, hay otro de salud, hay otro de ingeniería aplicada. No es que haya habido un concurso para inteligencia artificial, por eso te digo, la política tiene estos principios, pero no es que esto sea fruto de la política, fue una casualidad. Pero una buena casualidad, creo yo, porque sirve para contar un cuento de, oye, esto el Chile ha tenido este desarrollo. No, eso no es verdad. Bueno, y ahí parte con un foco que yo te diría, tenía la particularidad, este basal frente a otros, que sí tenía un foco en la industria. O sea, desde el principio, el plan de desarrollo del CENIA era como, nosotros vamos a fortalecer un área de ingeniería que va a transferir el estado del arte a la industria chilena, ¿ya? Vamos a agarrar lo que está en el estado del arte y nos vamos a desarrollar nuevos modelos, ¿ya? De CENIA nosotros no... Es muy poco lo que hacemos como de frontera, ¿cachai? Como, oye, hicimos YOLO 15, no. Pero sí usamos YOLO 13 para soluciones de inteligencia artificial con visión, ¿cachai? Usamos el stack tecnológico que hoy día es open source para construir soluciones basadas en inteligencia artificial. Y entonces me nacen hartas preguntas de la TAM GPT, pero... Es que por eso te digo, es el único. Ya. Es el único que medio tampoco, si igual estamos partiendo de llama, no es como que estemos partiendo de scratch. Ya. Queríamos, pero nos dimos cuenta que no. Bueno, y el primer año no nos fue tan bien económicamente, no se cumplieron ciertas expectativas de vinculación con la industria. Cambiamos un poco la estrategia de no ser tan centrados en contratos grandes, que es lo que se estila. ¿Y qué tanto después de que se adjudicaron el fondo, el centro? ¿No? El basal se llama. ¿El basal desde ese minuto hasta que tú entraste al centro? No, pasaron... A ver, el basal lo adjudican en noviembre del 2021, el CENIA Empresa Operaciones en enero del 2022 y yo entré al CENIA en mayo. Y yo entré como director de vinculación, que era básicamente política, relaciones públicas, ¿cachai? Y ahí dentro del CENIA me tocó hacerme cargo de todo lo que era como divulgación, que es muy entretenido, a mí me encanta. Armamos el Índice de Inteligencia Artificial de América Latina, que es uno de los proyectos que más nos ha ayudado a posicionarnos. Y cosas, tenemos una alianza súper linda con Technovation Girls, que a partir de eso armamos un curso de inteligencia artificial y machine learning para estudiantes de educación media, que es un bootcamp súper intenso, son 12 sesiones, pero es hoy día una cuestión que estamos exportando, ¿cachai? Technovation es una organización mundial y ese curso se está usando, no sé, en Tumbuctú, en países de África. En los colegios. No, esto lo hacen ellas, ¿cachai? La convocatoria es abierta, pues van niñas del Liceo 7, solo para niñas, de 15, 16, de 15 para arriba. O sea, postula gente de todo el mundo, pero es un programa que... ¿Y cómo lo hacen con el idioma, ponte? No, es un programa de todo el mundo, ¿Ya? que tiene sedes en cada país. Ya. Technovation tiene una sede en Chile, tiene una sede en Perfecto. Argentina, qué sé yo. Entonces, se usaba el programa global y nos pusimos de acuerdo con la Constanza Díaz, que es la directora, y armamos uno, y ese lo armó ingenieras del CENIA, o sea, fue muy lindo ese proceso. Tiene cuestiones de ética, tiene cuestiones de sesgo, es súper redondito, y es muy bueno, o sea, es muy competitivo. La Connie tiene más las cifras, pero antes esto es una competencia, ¿cachai? Finalmente estos bootcamp, las niñas desarrollan soluciones en equipo y esas soluciones tienen que resolver alguno de ese, o apuntar a alguno de ese, y luego esas soluciones pasan a una final nacional y después las de la final nacional pasan a una regional y después una del hemisferio y después una mundial. ¿Cómo le ha ido? Súper bien. Hasta antes llegaba un equipo a la final mundial. El año pasado me acuerdo que fueron como 12, ¿cachai? Y a la final regional, o sea, como del continente llegaron como 100, ¿cachai? Fue muy, muy brígido el cambio porque lo que te decía antes, la inteligencia artificial habilita a resolver problemas que antes no podías resolver o te demorabas mucho más en resolver. Y es todo desde una perspectiva de low code, ¿cachai? No, hay algo de codificación y un poquito de Python, pero en general las chicas trabajan con cosas más low code o no code, ¿cachai? Sí, bueno, están en el colegio. Sí, pues, ¿cachai? Totalmente. Pero igual yo creo que para allá va la cosa, ¿eh? Yo viendo como la industria, no sé cómo lo ves tú, pero
pero yo honestamente creo que de aquí a 5 años, como los COE, los centros de excelencia y todo eso van a ser facilitadores de que tú tengas AI Factories en la punta del negocio, ¿cachai? Un poco lo que... De todas maneras. Ayer hablaba, de hecho, con un VC, con un Venture Capital, que lleva muchos años en la industria, en Estados Unidos, y me decía que nunca había visto tanta generación de empresas como ahora. Que ahora la cantidad de proyectos que les llegan a presentar al VC es una cuestión así que él jamás había visto. Y es la IA. Es la Sí. IA que al final habilita a gente con ideas, con muy pocos recursos, a generar un proyecto que está al nivel de presentarse en un Venture Capital. Absolutamente. Y por dos lados. O sea, por un lado, como que tú encuentras una solución, como que... Por eso la tecnología es tan... Para mí es tan apasionante, porque al final... Hoy día recién estamos como rasgando la superficie, ¿cachai? Como scratching the surface, porque no sé, tú vayas a cualquier empresa en Chile, nosotros desarrollamos software y todos los directorios te llaman y te piden un chatbot, ¿cachai? Tenés que sacarlos del chat y decir, bueno, la cantidad de cosas que podrías resolver, que no es el chatbot, ya te regalo el chatbot, ¿cachai? Como programar eso no es, pero exploremos qué cosas, particularmente con procesamiento de lenguaje natural. Eso, porque quieren tener su chat. sí, pues, totalmente. Pero para los empleados. De todo, compadre. Yo he visto como, no sé, no puedo dar nombres, pero desde que quieren para los empleados, para la base de conocimiento, para acceder a las ventas, para el directorio, el más curioso que nos tocó era uno que era para las comunicaciones con los organismos fiscalizadores. Entonces, que los fiscalizadores, en vez de mandar correos pidiendo cosas, entraran a esta plataforma de lenguaje natural y pudiesen interactuar. Exactamente, ¿cachai? Y si tenían dudas, pero te permitía generar automáticamente... Pues eso hace sentido. Sí, no, sí, yo no digo que sea mala idea, para nada. De hecho, me encantan, pero lo que quiero es que es la punta del iceberg, ¿cachai? Hay mucho más que hacer. Oye, Rodrigo, una pregunta. Comentaste el índice de inteligencia artificial de Latinoamérica. ¿Qué es lo que es ese proyecto? Ese fue un proyecto que partió también del plan de desarrollo. Los basales en general tienen lo que te decía en un principio. Se presenta un proyecto, ese proyecto tiene un plan de desarrollo. Un plan estratégico es que es a 5 años y tú tienes que hacer lo que dice. Y yo por eso aplaudo la visión del director, de Álvaro, y todo el equipo fundador, porque ellos plasmaron cosas que hoy día son, no sé, te estoy diciendo, esto fue en el 2021. A principios del 2021 dijeron, vamos a hacer un modelo de lenguaje grande. ¿Cachai? Ya antes de la explosión antes de todo ChatGPT. Claro. Porque la comunidad académica sabía que el mundo iba a cambiar con esta cuestión. Si después el paper de Language Models are Future Learners de OpenAI, los que estaban en esto dijeron, bueno, esto es un momento copernicano, ¿cachai? O sea, yo creo en esa época del GPT-3 sí. Ya lo tenía OpenAI, no estaba el chat no. No estaba el chatbot, pero claro, la comunidad sabía... Exacto, exactamente. El académico se comunicaba por la API y ya sabía todo lo que hacía. Exacto. Y uno de ellas, claro, era, bueno, hay 3 proyectos emblemáticos, hay uno que no hemos hecho todavía, pero uno es el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, el otro era el Modelo Grande Lenguaje y el tercero es un Hub de Inteligencia Artificial latinoamericano, que pensamos empezar, ya empezamos y el otro año deberíamos lanzar. Ya, y el índice en uno particular, a uno, eso. El índice es, el diagnóstico es que cuando tú tratabas de entender el ecosistema de América Latina de IA, no podías. ¿Cachai? Te ibas a cualquier índice, no sé, el de Stanford, el de Tortoise, el de Oxford, el de IBM, el de BCG, el de McKinsey, y América Latina es Brasil, ¿cachai? Y de repente aparecía Chile y de repente México, y por lo tanto, si tú querías hacer cosas en América Latina, estabas a ciegas, totalmente a ciegas. No sabías cuántos investigadores había, no sabías qué se estaba produciendo, no sabías quién estaba invirtiendo, no sabías cuáles eran las preocupaciones de los gobiernos, no sabías nada. No estaba consolidada esa información, como si está disponible para el hemisferio norte. Y nosotros dijimos, mira, hagamos un piloto, un piloto de, bueno, cómo está América Latina en esto. Y nos acercamos a varios partners. Este es un proyecto que en un principio partió con un apoyo de Google, después se sumó la CEPAL, después se sumó el BID, después se sumó la CAF, después se sumó la OEA y fue como creciendo poco a poco. Y en septiembre del 2023 lanzamos la primera versión, que evaluamos 12 países. Y yo te diría que ahí lo que medimos son 3 cosas. Factores habilitantes, investigación, desarrollo, adopción y gobernanza. Son 3 dimensiones y cada dimensión tiene, no sé, 30 indicadores, la primera versión. Hoy día son 120. Y es como una foto de 2 cosas, de lo que se llama readiness, ¿cachai? Cómo están los países preparados en muchos indicadores para adoptar inteligencia artificial,
o para hacerla o para gobernarla, ¿cachai? Y tiene otros que son los más nuevos que son mucho más dinámicos, que en el fondo es una comparación de cómo los países evolucionan. Porque, por ejemplo, tú cachai de la tecnología, pero si tú no tienes buena conectividad a Internet, no podías hacer inteligencia artificial. No funciona en la nube, en general, ¿cachai? Si quieres disponibilizar algo, o entrenar modelos afuera, o tener cloud, o qué sé yo, necesitas conexión a Internet. ¿Y cómo estamos hoy día? ¿Cómo está Chile? Chile lidera, 2 años seguidos lidera, y nosotros hemos sido súper majaderos de tratar de que esto no sea un proyecto del CENIA, sino que es un proyecto colectivo, o sea, participan todas las multilaterales de la región. Lo lanzamos en la CEPAL. Está Chile, Brasil. Chile tiene 73 puntos de 100, Brasil tiene 71 y medio, ponte tú, y después Uruguay con 70. Y esos han sido consistentes el año 1 y 2. Yo creo que Brasil este año debería subir un poco, y no sé si nosotros vamos a poder subir tanto para mantener el liderazgo, porque Lula mandó una política de inteligencia artificial muy agresiva. Está invirtiendo algo así como $1.000 millones al año en desarrollo de cosas, ¿cachai? Están comprando computadores, están repatriando gente. Brasil se ha visto muy favorecido del cierre, por ejemplo, de USAID. USAID dejó muchos investigadores en Colombia, en México, en Ecuador, sin financiamiento, que se están yendo a Brasil, que tiene lucas en temas de inteligencia artificial. Nosotros estamos bien. Hoy día en el desarrollo de inteligencia artificial, la clave está en los investigadores, en los académicos. Depende. A ver, en el desarrollo, no. Yo creo que la clave hoy día en el desarrollo está en el cómputo, ¿cachai? En tener fierro. Eso es lo más importante. Es lo que ha hecho que las grandes tecnológicas se hayan comido a las universidades en desarrollo de soluciones, ¿cachai? Hoy día, ¿cuál fue el último modelo fundacional que sacó una universidad? No tengo la menor idea. Y si lo sacó, va a ser igual que la TAM-GPT, un esfuerzo académico. No es algo que vaya a competirle a nada, ¿cachai? No podéis comparar DeepSeek, 660 billones de parámetros, con lo que sea que podáis hacer en Stanford o en MIT o en Cornell, ¿cachai? Porque necesitáis fierro. Y los fierros atraen talento, porque la gente quiere usar fierros, ¿cachai? Entonces, para nosotros hemos sido muy majaderos, y ahí el Estado se ha puesto un poco los pantalones en algunos concursos, pero que son a escala insignificante. Piensa en Stargate, ¿cachai? Stargate son $400.000 billones. En 4 años es una cantidad inconmensurable de plata. ¿Y por qué? ¿Cuál es el beneficio de tener los fierros si hoy día yo puedo usar los fierros que tienen en Estados Unidos las grandes empresas de IA porque tú podés, ¿cachai? Es decir, tu startup que profita puede, pero te voy a dar un ejemplo. Si nosotros quisiéramos entrenar un modelo de 20 billones de parámetros, con fines de fine-tuning, ¿cachai? Fine-tunear un modelo de 20 billones de parámetros o customizarlo, 20 billones, o sea, bueno, no te salen menos de $600.000. Es súper caro usar la nube a escala de entrenamiento. La pregunta entonces sería, bueno, ¿por qué yo quiero entrenar modelos si puedo usar modelos que están disponibles, si el estado del arte está disponible? Y es una pregunta que nos han hecho mucho, particularmente por la TAM-GPT, pero en general por otras cosas. ¿Por qué voy a desarrollar una tecnología que ya se desarrolló afuera y que es accesible? La diferencia entre entrenar y hacer inferencias es gigantesca, ¿cachai? La cantidad de GPUs que tenéis que usar es mucho más alta en el entrenamiento. Y esa pregunta para mí tiene ribetes que son más del momento de la tecnología que estamos viendo, lo que yo te decía en un principio, ¿cachai? Yo no sé si viste, hace un par de días salió una charla de Joshua Bengio. Joshua Bengio es uno de los, bueno, ¿cachai? Joshua Bengio, uno de los padrinos de la inteligencia artificial, que junto con Jan LeCun y Geoffrey Hinton inventaron la base del deep learning. Y Joshua Bengio, que era el director de Mila, dejó toda mi investigación, capo de patrones y de visión, deja todo y se dedica al safety. Y el buen dice, padrino de inteligencia artificial, dice, bueno, no sé qué, no dice como catastrofistamente el mundo que le voy a dejar a mi hijo va a ser malo. Dice, no tengo idea qué mundo le voy a dejar a mi hijo y quiero dedicarme a que sea lo más seguro posible. Y eso se viene viendo hace rato, ¿cachai? Geoffrey Hinton también se ha vuelto bastante escéptico, Ray Kurzweil también, o sea, como que la gente que en el fondo empujaron los arquitectos de la inteligencia, que se les dice, están viendo con preocupación lo que pasa. Yo soy un tecnooptimista, pero mi tecnooptimismo se basa en que vamos a ser capaces de entender la tecnología, ¿cachai? No solamente y entenderla en el contexto local, ¿cachai? Pero el miedo me imagino que tiene más que ver con el uso, con que, no sé, hoy día los deepfakes, el robarte la identidad de alguien,
Mira, cosas por el estilo, como más sí, del uso. absolutamente sí, pero también hay un miedo más existencial, ¿cachai? Estamos, no sé cuál es, a ver, hay quienes piensan que usando la arquitectura actual de redes neuronales profundas, cómputo y miles de billones de trillones de parámetros, en algún minuto vamos a llegar al AGI. Hay gente que piensa que se puede, porque lo vieron en el 2020, el paper que mencionábamos antes, como que aparecieron capacidades emergentes porque aumentaste el volumen, ¿por qué no van a volver a aparecer si aumentamos más el volumen? Y hay quienes dicen, no, tenemos que volver como a la semántica y la otra corriente. Pero en cualquiera de las dos, no tenemos la menor idea, no sabemos qué va a pasar cuando tengáis un agente, ¿cachai? Un agente de verdad, un AGI. No sabemos cómo va a interactuar con nosotros, ¿cachai? Y hoy día, esto es un bolón propio, ¿cachai? Pero si tú tienes una tecnología que está entrenada con datos de texto, que aprendió teoría de juego, probablemente esa tecnología, si es que supiera cómo va a reaccionar o puede inferir un dilema de juego sucesivo, un dilema del prisionero de juego sucesivo, probablemente nunca te va a decir que existe hasta que tú ya no puedes hacer nada con eso, ¿cachai? Y yo creo que estamos ahí. Y yo creo que muchos piensan eso, ¿cachai? Yo siento que probablemente vamos a alcanzar la inteligencia artificial general pronto, en los próximos 5 años, y no tenemos herramientas porque no entendemos la caja negra. Sabemos que pasa algo en la entrada y en la salida, pero lo que pasa adentro, no tenemos la menor idea. Ya, pero ahí... Es súper existencial el dilema. Sí, mi gran como freno a eso tiene que ver con que los modelos que tenemos hoy día, que puede cambiar, pero los modelos que tenemos hoy día, después de entrenarlo, la red neuronal no cambia. Entonces, todo lo que es memoria es simplemente el contexto, que se le vuelve a pasar al input. Sí. Entonces, ese tipo de inteligencia no puede hacer un juego a largo plazo. Vuelvo... Y quizás va a cambiar la manera en la que se construyen y quizás la cosa va a redes neuronales que se van cambiando. Mira, nosotros tenemos un grupo de... Sí, estoy de acuerdo contigo. Son estáticas una vez que salieron del horno, como decirlo, cuando salen al mundo. Pero nosotros desconocemos la relevancia y la importancia de los parámetros al interior de la red y por lo tanto somos incapaces de explicar... Saca la AGI. ¿Ya? No nos pongamos en el escenario como de borde. Pero hoy día, si tú estás avanzando hacia un mundo en el cual, por eficiencia, pero también por comodidad y por una serie de elementos, quieres delegarle más y más tareas a los modelos, a los agentes con un contexto y un universo muy circunscrito y pequeño, no eres capaz de explicar esas decisiones. Un poco, piensa en los autos eléctricos, ¿cachai? ¿Por qué los autos eléctricos, uno de los motivos por los autos eléctricos no están, más allá de que pudiesen ser totalmente autónomos, o sea, los autos autónomos, perdón, es porque ¿dónde recae la responsabilidad ante un accidente? No es escrutable, ¿cachai? Recae sobre el ingeniero que programó particularmente esa línea de código que fue la que falló, la que tomó la decisión, o recae sobre el usuario, o recae sobre la empresa, o recae sobre el gobierno que habilitó que estuviese funcionando. Ya, ese es un caso de borde. Pero hay muchos casos donde tú hablas con un agente de un servicio público que te da una recomendación y esa recomendación deriva en un problema. ¿Quién es el responsable de eso? Tú hablas con un agente en un call center que te deriva en algo. ¿Quién es el responsable de la derivación que uso? ¿Cachai? Todo eso, si tú no tienes una capacidad de explicabilidad mínima, que hoy día no tenemos, ¿cachai? Puedes efectivamente decir, oye, es responsabilidad de la empresa, punto, por ley. Está bien, pero en algún minuto eso deja de tener sentido para la empresa y por lo tanto frenas el desarrollo. Entonces yo creo que igual hay un elemento que tiene que ver con cómo tú puedes promover la adopción a partir de mejores modelos de explicabilidad. Y además, cómo tú puedes, no solamente desde el nivel de empresa, sino que también cómo tú puedes promover un uso y un menor temor en el uso por parte de la ciudadanía. Hay gente que derechamente prefiere no, y esto, no solamente acá en Chile no hay mucha penetración, pero en la India o en Estados Unidos, los agentes, uno de los problemas que están teniendo los agentes autónomos es que en algunos estados de Estados Unidos te obligan a declarar que es un agente de inteligencia artificial, en otros no, y donde te obligan a declararlo, la gente prefiere no interactuar con el agente. Siempre opta por el otro. Entonces te comiste una inversión grande que no estáis usando, aunque suena igual, ¿cachai? Tú probablemente lo has escuchado, ¿cachai? Hay agentes que son indistinguibles de una persona, indistinguibles.
en contextos limitados y qué sé yo. Y eso no va a tener porque las personas seguimos desconfiando intrínsecamente de la inteligencia artificial, particularmente de la inteligencia artificial generativa, en contextos donde no nos dicen que estamos interactuando con inteligencia. Y yo tiendo a pensar que el mundo va a evolucionar hacia una penetración mucho más profunda de esos agentes, y esa penetración no va a tener impacto si es que no somos capaces de desarrollar modelos de explicabilidad, ¿cachai? Y esa explicabilidad tiene contexto, esa explicabilidad requiere contexto, ¿cachai? Y este es el motivo técnico, todo este bolón es el motivo técnico por el cual nosotros estamos haciendo la DAM-GPT, porque desconocemos cómo se arman estas máquinas, ¿cachai? Sabemos qué pasa en la entrada y la salida, pero no sabemos qué pasa entre medio. No te digo que ahora podemos escudriñar una red neuronal de 70 billones, pero sí conocemos cuáles son las etapas, qué es lo que pasa acá, cómo se entrenan, ¿cachai? ¿Quién más hoy día está trabajando fuerte en modelos de explicabilidad? En el mundo está trabajando muy fuerte Stanford, está trabajando muy fuerte Berkeley. Bueno, ahora ¿cómo se llama este compadre? Jeff Dean, que tiene una fundación, fue jefe en Meta de alguna cosa, no me acuerdo bien. Jeff Dean está moviendo muchos recursos para allá. Explainability y Trustworthy son como dos áreas que a partir del 2024 habían como bajado, ¿cachai? Principalmente en el sector privado. Como que hubo un minuto en el que estaba muy de moda, no sé si de moda, pero sí habían equipos muy fuertes de investigación en OpenAI, en DeepMind, y esos equipos perdieron prioridad frente a los equipos de modelos fundacionales de lenguaje, sobre todo en 2023 y 2024, después de la aparición, como que la carrera armamentista, bueno, y es como lógico, si tú tenés cómputo limitado, en cualquier cantidad que tengáis, las empresas optaron por dedicar muchas más GPU a entrenar modelos cada vez más potentes y menos GPU a hacer investigación de transparencia y de explicabilidad. Y hoy día como que las universidades están volviendo a tomar ese rol, pero vuelvo al punto que te decía en un principio. Si tú no tienes un computador competente, no puedes hacer eso. La nube es muy cara para hacer esos experimentos, ¿cachai? Por eso esos experimentos lo hacen propietarios, ¿cachai? OpenAI no entrena sus cosas en OSI, ¿cachai? Tiene los computadores de OSI para ellos, ¿cachai? Tiene un pedazo de OSI donde entrenan las cosas, o de Azure. Yo siento que la tendencia más de la academia, y es necesario, es más, no va por el lado de desarrollar modelos competitivos o de descubrir... no va a ser una universidad quien va a llegar al AGI, bajo ningún punto de vista, creo yo. Pero sí van a desarrollar marcos conceptuales y modelos de explicabilidad que van a habilitar que más personas lo usen. Y es desde mi punto de vista lo que deberían hacer, ¿cachai? Son bienes públicos. Si tú desarrollas eso, solo ganamos todos, ¿cachai? No te puedes apropiar de un modelo de explicabilidad, ¿cachai? Sí te puedes apropiar de un modelo de lenguaje, que es el modelo de lenguaje. Bueno, entonces volvamos a cuál es el origen de la DAM-GPT y el propósito también. El origen es el que te decía, 2021, una visión académica de para dónde iba la micro. Chile, esto lo aprendí hace poco, pero BERT es un modelo que se hizo en la Chile. Quizás tú estuviste cuando lo estaban armando, y fue el modelo en español más competente durante mucho tiempo. BERT y después Berto. O sea, Berto, claro. Berto era la versión chilena de BERT, que era el de Google. Sí, el de Google. Y lo hicieron en la Chile, y ese fue el estado del arte a nivel regional por, no sé, hasta el ChatGPT, hasta GPT-3. ¿Y cuál fue el motivo? Bueno, no sé por qué lo pusieron, porque consideraban que era importante. Pero la inspiración está primero en lo que yo te decía antes, lo que conversamos antes. Como dominar la tecnología requiere entenderla. El CENIA es una institución que busca poner la inteligencia artificial para el servicio de las personas. Y creemos firmemente que no vamos a lograr entenderla en su totalidad haciendo esta cuestión, bajo ningún punto de vista. Pero sí vamos a tener muchas más herramientas de las que teníamos antes. Y eso lo estamos haciendo, ¿cachai? Y lo segundo, hay un aplicativo que es técnico, concreto, material. Y es que el rendimiento de los modelos del estado del arte hoy día, en ciertos contextos que requieren de un dominio específico,
de América Latina y el Caribe, como GovTech o EdTech o LegalTech, el rendimiento de los modelos del estado del arte es más malo. Es más malo, incluso en el contexto de fine-tuning, si tú vas más allá de, no sé, 4K tokens, ¿cachai? De contexto. Porque no saben, no tienen el corpus de texto que les permita. Hay un paper que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero lo puedes buscar. Visual Unit. Se les pierde el contexto. Sí, pues. Y tú puedes hacer ingeniería de prompting. Puedes hacer ingeniería de prompting para que vaya a escudriñar en la data más irrelevante de sus parámetros y se dé cuenta que eso es lo que necesita poner. Si un modelo de 600 billones de parámetros, 660 billones como DeepSeek, tiene esa data. Es obvio que la tiene, ¿cachai? Pero es menos relevante los parámetros. Entonces tú puedes hacer ingeniería de prompting, pero esa ingeniería de prompting hace que sea mucho más caro el uso del modelo. Entonces, el paper que te iba a decir es uno de unos canadienses y un latino, y le hacen como un contest de los modelos para preguntar sobre futbolistas, deportistas en general. Bueno, no conocen a Batistuta, ¿cachai? No saben quién es la dupla Sasá. En primera entrada, ¿cachai? Tú le haces un ranking de los 100 deportistas más importantes y al deportista 20 empiezan a nombrar deportistas de la Major League de fútbol de Estados Unidos, que a quién le importan, ¿cachai? No son relevantes, pero en el modelo empiezan a hacerlo, de América. Que aparecieron muchas ¿cachai? Más veces en el contexto, ¿cachai? con el que se entrenó. Exactamente. Entonces, esto es un ejemplo ridículo de fútbol o de deportes, pero finalmente lo que refleja es que tiene sentido para ciertos espacios de uso donde el dominio de América Latina es relevante, tener un modelo sobre América Latina y el Caribe. Nosotros lo que hemos hecho es, porque no tenemos los recursos de una Big Tech, ¿cachai? Hoy día, entonces partimos con un proyecto que era de muy largo plazo, era hacerlo, ¿no? No teníamos una meta, no teníamos un plazo. Entonces empezamos con una técnica de datos, ¿cachai? Si al final aquí lo más importante son los datos. El script de un modelo de estas características está disponible en Hugging Faces. Los datos son lo que hace la diferencia. Y partimos aliándonos con instituciones que estaban en el índice de inteligencia artificial, no sé, la Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes de Bogotá, el USP, qué sé yo, y les pedimos alianzas para hacer un corpus de datos. Y fuimos creando un corpus de datos que todavía no hacemos público y después nos fueron diciendo algunos, oye, yo te paso mis datos, pero no los podía hacer públicos porque no quiero que no es que estén anonimizados, sino que puede haber ciertas violaciones de propiedad intelectual, por ejemplo, en una universidad que tiene ciertas patentes. Ya, perfecto. Entonces eso los vamos a usar para entrenar, pero después no los vamos a disponibilizar. ¿Y qué datos te pasan? No sé, todas las tesis de la Universidad Javeriana desde el año 1000... ¿Y eso no es público? No, o sea, es público, pero yo no tengo la capacidad de ir a scrapearlo todo en todos los lugares, ¿cachai? Incluso el scrapping después tengo que destilarlo. Entonces lo que hacemos, la alianza busca, primero que me des permiso, si es que no podía hacer lo que te voy a pedir, que me des permiso para scrapear. Si no me des permiso para scrapear, no hay alianza. Después, pásamelo en metadata, ármelo en un bucket que metí ya sea en AWS o en GCP, y si puedes, etiquétamelo, ¿cachai? Dámelo separadito. Y ahí nosotros lo agarramos, lo vectorizamos y todas esas cuestiones. Y así hoy día tenemos como un corpus de... Principalmente de papers académicos. No, de todo, de ya. todo. Tenemos libros, tenemos... bueno, a ver, toda la base de conocimiento del Museo Histórico Nacional de Uruguay, tenemos unos guiones de telenovelas guatemaltecas. ¿Y qué pasa con información menos formal como las redes sociales, por ejemplo? O con... No, lamentablemente ese tipo de información apostamos a que parte de eso está en las bases públicas, Common Crawl o Red Pijamas, ¿cachai? Como que esas propiedades emergentes igual las vamos a usar, ¿cachai? Si llegar a 70 billones de parámetros, que es nuestra meta, a punta de pirquineo de datos es difícil. Entonces, cuando tú comentas que igual se están basando un poco en Lava de Meta... No un poco. Estamos usando esa arquitectura. Pero, ¿a qué te refieres con eso? No es la red neuronal de ellos, porque están entrenándolo ustedes con sus datos. Sí. Estamos haciendo lo que se conoce como una customización, ¿no? Un custom... Bueno, quizás me equivoco en lo que te voy a decir, así lo entiendo yo. Pero lo más básico es que tú partes de... O sea, como lo más crudo es entrenar una red neuronal from scratch con pesos aleatorios, ¿cierto? Eso es como yo agarro los datos, escribo un código y ese código de red neuronal y lo tiro al horno. Ya. Eso es
no solamente es caro, sino que sin lugar a dudas va a funcionar muy mal, porque estáis partiendo de, no sé, hacer una rueda con piedras, ¿cachai? Lo que nosotros estamos haciendo es partir de la arquitectura de, no sé si era Llama 3, creo que, o Llama 3.1 o 3.2. Pero sin los pesos y obviamente sin los parámetros. Y nosotros le estamos pasando los datos a esa arquitectura. La definición de parámetros la estamos viendo. Aquí me voy a poner técnico y la parte técnica no me manejo tanto, pero espero que se entienda desde mi escaso manejo de esto. Estamos partiendo con POCs, ¿cachai? Como modelos bien pequeñitos, no sé, 1 billón, 3 billions, con un subconjunto de los datos para ver qué tipos de parámetros se comportan mejor, ¿cachai? Basados en la arquitectura de Llama. Ahí no sé cuánto de los parámetros que trae Llama ya estamos usando, cuán aleatorios son, no cacho bien. Y esos experimentos, que es lo que hemos venido haciendo como en los últimos 2 meses y terminamos de aquí a junio, nos van a decir, ok, esta debería ser como la fórmula que tú usas para que el modelo performe bien. Y bueno, eso es un poco el tema. Entonces, hoy día podríamos partir de Llama y customizarlo usando los parámetros de Llama totalmente, ¿cachai? Pero creemos, de hecho, hay evidencia de esto, de que si tú haces esta experimentación previa, probablemente vas a detectar que dados los datos que tienes y el output que tú querés generar, es mejor usar otros parámetros, ¿cachai? Un poco los experimentos que estamos haciendo apuntan en esa dirección. O sea, todavía no han empezado a entrenar. No, porque ahí tenemos un one shot, ¿cachai? Es muy caro entrenar un modelo. ¿Y cuánto se van a demorar? Yo calculo que o sea, la máquina va a estar prendida por lo menos, eran como 38 días. Son 192 GPU H200 y son como 70 billones de parámetros, 300 billones de tokens, son como 70 días. 38 días, sí, como ese shot, ¿cachai? Yeah. Y eso nosotros queremos hacerlo para sacar una versión preview, ¿cachai? El proceso ahora viene, estamos haciendo todo esto en cloud, o sea, en nuestra infra no nos da para entrenar un modelo de más de 3 billones, la que tenemos en el Senia, ¿cachai? ¿Tienen ustedes físicamente los computadores? Sí, nosotros tenemos... El data center. No un data center, será como, no sé, tu cocina en servidores, ¿cachai? Porque es una colección de GPU, son GPUs que se han ido comprando a lo largo del tiempo en la Católica, después nosotros hemos comprado como 800 lucas en GPU, ahora compramos otras 400, tenemos el NHPC que nos ha prestado un clúster de AMD que tienen, que ha sido bien interesante todo el proceso de transformar lo que normalmente está en CUDA al lenguaje de AMD, y te das cuenta que performa súper bien, ¿cachai? Pero tenéis que darte una lata de 3 semanas de cambiar el código para que puedas correrlo acá, pero una vez que corre es igual que NVIDIA. Y es mucho más fácil de lo que uno pensaría. Entonces están ellos, tenemos otros que nos prestan una GPU en Valdivia, en un clúster que se llama Patagonia. He hecho un par de cositas y con eso hemos sido capaces de entrenar esto. El tema es que, claro, para entrenar una red neuronal de estas características, tú tenés que tenerlos con InfinityBand. Entonces es muy localizado, lo que no podemos descentralizar el entrenamiento, tiene que estar paralelizado con estos cables y eso ha sido desafiante porque básicamente hemos tenido que usar todo nuestro cómputo que está en nuestra oficina y las otras cosas de experimentos más de datos, de destilado o de post-training lo hemos movido para estos otros aliados que yo te digo. Y claro, el timeline es, estamos haciendo estos experimentos, estamos trabajando para abastecernos de más datos. Hoy día tenemos alianzas con cerca de 40 instituciones formales, tenemos datos de cerca de 100 instituciones con las cuales estamos formalizando los convenios y estamos en conversaciones con otras 150 en América Latina, ¿cachai? Y ahí hay de todo, hay editoriales, hay universidades, hay bibliotecas, hay... no sé, estamos conversando con la gente de BHP, de la Fundación BHP, para ver si nos pueden pasar como el Santiago 100 palabras, ¿cachai? Que tiene una riqueza de cuentos súper linda y muy grande. Y finalmente el modelo va a poder entender español y portugués, ¿es un poco esa la... Y inglés también. Si va a estar entrenado, o sea, por lo menos la mitad del dataset va a ser en inglés, que es Red Pijamas destilado y Common Crawl, ¿cachai? Porque eso, el tema del idioma, los modelos de traducción hoy día son súper buenos, ¿cachai? Eso ya está superado, ¿no? El idioma no es importante, lo importante es el modelo del mundo que reflejan los datos, ¿cachai? A mí, yo estudié ingeniería comercial y después hice un magíster en economía. Los datos que más me gustan, en la alianza que estoy más contento, son las que hicimos con la CEPAL, el BID y la CAF.
¿cachai? Porque todo el análisis de política pública, como de si los países están bien, mal, de cómo hacer las cosas a nivel de política pública, vienen del norte global, vienen de Harvard, esos son los papers que los modelos tienen y por lo tanto cuando tú interactúas con ellos en ese dominio específico de experto en política pública, lo hacen desde ese punto de vista. Y nosotros le estamos dando un punto de vista distinto, que es el de América Latina y el Caribe, de la CEPAL, del BID, de la CAF. Entonces, por eso te decía antes, para ese tipo de cosas asociadas a GovTech, probablemente nuestro modelo va a tener mucho más contexto, mucha más evidencia, y los parámetros sobre esa evidencia van a ser más relevantes de lo que son en otros modelos. Lo más importante es que le vas a sacar todo el contexto que no te sirve también. Claro, o sea, no sé si se lo vamos a sacar porque tú igual necesitas 70 billones de parámetros, necesitas igual 300 billones de tokens, pero va a ser menos importante. Tiene que ser, exacto. Sí, va a ser menos importante el parámetro, exactamente. ¿Y tienen alguna idea de cuándo va a estar esto? ¿Alguna fecha tentativa? A ver, sí o sí, tenemos que tener una versión preview a fines de junio. Una versión de un large LATAM GPT preview. ¿Va a ser pública? Semipública. No sé, ahí estamos viendo todavía porque va a depender de los experimentos, ¿cachai? Si cachamos que es una cuestión que responde sandeces, no debería, pero yo igual tengo que cuidar al Senia, ¿cachai? Entonces, yo soy de la idea de que sea semipública, es decir, tú la subes con clave a Hugging Faces, se la mandáis a un grupo de aliados, no sé si la queréis ver tú, pero si tú quieres acceder, tienes que saber que es una versión de prueba. ¿Cachai? Y ahí... Y ahora con los experimentos, ¿pueden hacerse alguna idea de cómo va a andar el modelo? Ha andado súper bien, sí. No, ha tenido, no sé, hemos hecho con unos modelos mini, tiene mejor rendimiento, por ejemplo, en un test que inventamos nosotros, en un benchmark de conocimiento de historia de la región, ¿cachai? Le gana a un mini Llama, le gana a un mini O4, pero claro, igual es como cuando, no sé, O4 Turbo sacó 88% en ArcGI. Nuestro modelo está entrenado con el dataset de prueba, ¿cachai? Sí, pero ese... Pero claro, no está entrenado con el dataset de prueba, sino que le pasamos datos para que hiciera bien eso, ¿cachai? Entonces, pero ese es el espíritu de esto también. Los parámetros caigan un poco. Puede que caigan, pero yo creo que la primera versión va a performar razonablemente bien, pero no le va a ganar a ningún modelo ninguna cosa. Va a ser un modelo decente, pero no le va a ganar a DeepSeek, no le va a ganar a Gemini Ultra, no le va a ganar a... Y de ahí va a llegar a la segunda versión y poder ir avanzando. ¿Cuál es el desafío grande? ¿La infra? Ahí el desafío... Uno es la infra, 2 es el reentrenamiento y 3 es el alineamiento. ¿Cachai? ¿Por qué vamos a sacar un preview en junio? Porque nosotros lo que queremos es disponibilizar una versión competente que sí le gane en estos contextos que yo te menciono antes en diciembre. ¿Por qué en diciembre? Porque en diciembre se me acaba la benzina. Si tú, ¿cachai? Esto es un proyecto es más bien un moonshot, no es algo que genere recursos concretos. Yo no estoy vendiendo la LATAM GPT, ¿cachai? Entonces para mí es una inversión. Y esa inversión la podría destinar a otras cosas. Yo podría tener el mismo equipo de ingenieros investigadores en explicabilidad, ¿cachai? Entonces, nuestro presupuesto termina en diciembre. Si sale más presupuesto después por otras cosas, la raja. Seguiremos. Todo depende de lo que lancé ahí en junio, si claro. entusiasmáis a... Sí, o sea, igual ha habido N interés, ¿cachai? Ahora, la próxima semana vamos a anunciar una alianza con una tecnológica grande que se va a poner con mucha infra. Hay otra tecnológica también grande que está abriendo... ¿Y esa infra tienen que traértela físicamente a tus oficinas? No, en este caso particular de la tecnológica nos están pasando créditos de nube para hacer más experimentos. Para los experimentos. Pero al final, para tu entrenamiento, tú necesitas toda la infra conectada con cable. Ese es el mundo ideal, sí. Y por eso es que nos saltamos esa parte de la historia, pero básicamente este fue un proyecto de 2 años que nadie supo hasta que la Universidad de Tarapacá, con quienes tenemos una alianza estratégica. La Universidad de Tarapacá es una universidad pública de Chile que está en Arica. Y ellos son, creo, la única universidad pública que no pierde plata todos los años. De hecho, tienen un capital súper importante de inversión. Y ellos quieren posicionarse como la Universidad de Inteligencia Artificial de la región andina. O sea, desde Lima hacia el sur, Cuyo, Santa Cruz, el norte de Argentina y el norte de Chile. Y nosotros los estamos ayudando en eso. Estamos ayudando a construir el claustro de investigadores, estamos
tenemos un diplomado juntos, y una de las cosas que ellos se convencieron junto con nosotros es que necesitamos cómputo para esto. Para atraer talento, tú necesitas cómputo. Así que están haciendo una inversión de $10 millones, 5 y 5, que esos computadores están en proceso de instalación ahora. Son 96 H200 que ya están en Arica, y ese computador empezaría a funcionar en septiembre. Entonces, ¿por qué junio? Porque junio, julio y agosto son meses en los cuales nosotros vamos a recolectar feedback. Y ese feedback ya no nos alcanza los créditos de nube para volver a entrenar 35 días en una GPU dedicada en la nube. Eso son, no sé, $2 millones, ¿cachai? Pero 35 días son $2 millones. Más o menos, sí. A ver, sí. Entonces nos vamos a ir a la UTA. Y la segunda versión va a ser en fierros locales. Y tiene la particularidad... En Tarapacá, en Arica. Y esos fierros son abastecidos con energía verde. Entonces es un clúster muy limpio, donde vamos a entrenar un modelo local que va a ser competente. Y como eso, la inversión importante es enchufar el computador, tenemos una alianza con una empresa de generación y distribución eléctrica, entonces la cuenta de la luz nos sale de los $20,000 que te cuesta un computador así, te sale mucho menos. Es una sinergia súper bonita. Y claro, ahí vamos a tener ya un modelo que vamos a poder iterar, no sé, 2-3 veces, ¿cachai? Antes de lanzarlo. Reentrenar, porque mantener los computadores prendidos. El costo grande de los $5 millones ya está hundido. Y como teníamos esa información, es que nosotros hicimos LATAM GPT público en septiembre del año pasado, ¿cachai? Porque ya sabíamos que en algún minuto íbamos a poder entrenar. Y en febrero de este año, si no me equivoco, en el marco de la Cumbre de París, hicimos una alianza con el Ministerio de Ciencia de Chile y con la CAF, que nos pasó benzina como para acelerar ciertos procesos de ingeniería, ¿cachai? Si nosotros estábamos subsidiando estos 100% recursos autogestionados del CENIA. El margen del proyecto con una empresa era para subsidiar esto, ¿cachai? Y con toda esta lucha por conseguir más recursos, ¿sientes que han logrado y que van a lograr algo con los recursos que tienen, como ser súper eficiente con los recursos? Somos muy eficientes, creo yo. O sea, somos muy eficientes y todos los partners que esta tecnológica, hicimos una alianza con el Data Observatory también, que nos ha ayudado mucho en la curatoría de los procesos de datos. Tenemos pocos recursos, incluso humanos, no sé, para el scrapping, ¿cachai? Entonces estamos usando técnicas de scrapping muy efectivas, muy costo efectivas. Las personas Pero también es caro el scrapping. Sí, pues si todo esto cuesta plata, ¿cachai? Cuesta storage. Imagínate lo que es el storage de hoy día, son 4 teras de información, ¿cachai? Que estáis puliendo. Tenemos experimentos o sea, no son experimentos, estos son modelos, son como 80 modelos que simultáneamente están corriendo en la categorización de los datos, ¿cachai? Eso requiere infra, ¿cachai? Sí, no es un proyecto barato, tampoco son, no sé, yo sacaba los números todas las semanas. Hoy día llevamos, no sé, estamos como 600 lucas abajo, ¿cachai? Eso es como el costo de la inversión que hemos hecho. Y vamos a terminar como en 800, creo yo, una cuestión así. Pero desde mi punto de vista se justifica. O sea, ¿por qué se justifica? Vuelvo al ethos del CENIA. El CENIA quiere poner la inteligencia artificial al servicio de las personas. Y eso requiere participar en conversaciones donde los centros de investigación normalmente no participan, ¿cachai? Como conversaciones de normativa, conversaciones de límites, conversaciones de regulación, donde tú eres una voz que va un académico, opina y después se va, ¿cachai? Hoy día nosotros vamos a ser la institución en la región que más va a entender esta tecnología. ¿Hay alguien más en Latinoamérica intentando hacer algo así? Hay modelos, existen modelos de inteligencia, pero son cerrados, ¿cachai? Tiene Tango AI, que lo hicieron un grupo de ingenieros en Globant. Son 70 billones, pero claro, ese es un fine-tuning de Llama 3. Y es cerrado, no es abierto. Tienes Amazonia, que hicieron unos brasileños. Tiene una versión hasta de 140 billones, pero es cerrado. Completamente cerrado. Y por lo tanto son modelos propietarios. No tienen este espíritu... ¿Y tenía acceso al menos a saber cómo les va a esos modelos? ¿Publican algo? No, pues nada. Benchmark? O sea, yo conozco al de White Labs, ¿cachai? Hemos estado en foros, hemos conversado, nos han ayudado técnicamente en cómo hacer esto, pero no me cuentan la fórmula Coca-Cola, ¿cachai? No me muestran sus números de performance. Yo no sé cuánto tienen de resultados tóxicos, ¿cachai? Nosotros no tenemos idea, nadie sabe, salvo la gente que está en OpenAI, cuál es la importancia por ejemplo, cuántos datos en español o cuántos datos sobre América Latina tiene de GPT 3.5 en adelante. El último es 3.5. Ese fue el último que se hizo público. Que tú sabías que, claro, el 97% de la data estaba en inglés.
Eso está en un Ese paper, ya es ¿cachai? súper antiguo hoy día. Sí, pues es antiguo, pero es lo único que sabemos, ¿cachai? Yo no sé cuánto de datos de distintas disciplinas tiene Gemini. No tengo idea. Y bueno, es importante por el transporte y qué sé yo, pero además no tenemos ningún parámetro con qué compararnos, ¿cachai? No sabemos cómo está funcionando hoy día la tecnología. Son totalmente inescrutables para cualquiera. Y vuelvo a el bien público que genera la TAM-GPT. Por muy mal que esta cuestión funcione, tú vas a poder ver las entrañas enteras, ¿cachai? Vas a saber qué datos usaste para cada cosa, vas a poder hacer hasta donde se puede. Todo eso lo quieren publicar. Sí, todo. Y hoy día eso no lo ha hecho nadie. No. En América Latina y el Caribe nadie. Y en el mundo son No, muy... pero es que me estáis diciendo también que ChatGPT tú no tenías idea, que Gemini no tenía idea, que No, DeepSeek pero tenía por idea. ejemplo Mistral sí tiene, mucho más Ya. transparente, pues, ¿cachai? Claude también. Claude no, pero Mistral sí. Ya. DeepSeek igual, DeepSeek hizo parámetros abiertos, ¿cachai? Pesos abiertos, no tal dataset, pero DeepSeek igual es bien abierto. Ya más abierto, pero claro, tú no sabes qué datos usan, ¿cachai? Y eso ustedes lo quieren publicar. Sí, po. Y no solamente por una cuestión, o sea, lo queremos publicar para que los académicos vayan a Neurips y cuenten esto, ¿cachai? Como igual nosotros somos un centro de investigación, nos miden por los papers, entre otras cosas. Pero también hay otra cosa de que queremos que el dataset que nosotros estamos construyendo y que esperamos tener más versiones después, porque ya construiste el flujo, entonces ahora nos llegan datos, ¿cachai? De repente cae un bucket, otro bucket, son grandes, pero serán, no sé, 200 megas, un libro, pero esos buckets están entrando, ya están en un pipeline. Entonces nosotros vamos a poder generar más datasets de español y de América Latina. Eso es súper interesante. No es solo español nuestro dataset, hay harto francés, hay harto portugués, obviamente. Hay un poco de chino, hay mucho inglés, pero todo hace referencia a la región. Todo es sobre América Latina y el Caribe, ¿cachai? Entonces ese es el modelo del no es mundo. necesariamente contenido generado en América No, Latina, es po. contenido sobre América Latina. Exactamente, ¿cachai? Y eso te permite, porque el proceso de etiquetado y de filtrado y de categorización es importante, porque tú quieres saber cuáles son las visiones que son sobre América Latina, desde América Latina, y cuáles son sobre América Latina desde otra parte del mundo. Y esas perspectivas te la ofrecen esta cuestión de la categorización que yo te decía antes. Y finalmente lo que van a publicar, cuando ya esté el modelo listo público, la idea es publicar una UI de chat. No, es muy caro. Ojalá que sí, ojalá hago el llamado. Tecnológicas, dennos nubes para que sostenga esta cuestión. Si tener un modelo de 70 billones abierto, cada prompt vale... ¿Y dónde...? No, esto va a estar en Hugging Faces. Y vamos a tener un aplicativo muy cerrado, con varias claves. O sea, cada persona que lo tenga que correr va a tener que conseguir su infraestructura. Sí, pues va a tener que hacerlo en su nube. Vamos a tener una versión de 70, una de 30 y una de 7 y quizá una de 3. Entonces igual se va a poder correr en un computador, ¿cachai? En un computador personal. Sí. Pero eso en diciembre. No, pero no va a haber un aplicativo chat. A menos de que alguien se ponga con el... Pero Es nosotros... demasiada plata. Yo sé a las matemáticas, ya imagínate esta cuestión, la usan... que tenga 2 millones de consultas diarias. En un uso eran como 50 tokens por consulta. Eran 70 lucas al mes. Ese es mi payroll, ¿cachai? No tengo forma de pagar esa cuestión. Entonces, no hay forma, ¿cachai? Y eso era pensando en computadores en una nube barata. Hoy la nube en Chile está cara. Entonces... Pero claro, si hay alguna tecnológica, Oracle, estamos en conversaciones igual. Nuestra idea es que esto sí esté disponible, ¿cachai? Pero igual es una inversión. Es una Está inversión diciendo grande. si que una tecnológica internacional está dispuesta a tener esto en donde. Exacto. En una alianza, como un chatbot, ¿cachai? Como un ayudante, no sé. O sea, que al final tú decís 70 lucas al mes, pucha, va un Oracle o va un Google. Nada, pues, el amenity del vuelto el pan, ¿cachai? No, y esa es una tremenda alianza, porque después te pueden ayudar con más infraestructura para entrenar mejor estos modelos. Sí, pues totalmente. O sea, la tecnología, si este podcast hubiese sido la próxima semana, te habría podido contar otra cosa, pero no puedo porque está con embargo. Para una siguiente invitación. Claro, pero tenemos una alianza bien robusta con una tecnológica que no llega hasta acá, ojalá después escala hasta acá, pero que es una asistencia técnica extraordinaria, ¿cachai? Nos estamos acelerando el proceso de aprendizaje de años en semanas. Workshops muy intensos, gente que ha venido de Estados Unidos, que ha venido de Europa a explicarnos ciertas cosas de la tecnología, técnicas de... No sé, nosotros estábamos usando 7 modelos que eran los que estaban en papers, que eran visibles,
para hacer esta categorización. Hay 80 y los podía hacer correr simultáneos, podía hacer que estos modelos conversen entre sí. Entonces la categorización es mucho más rápida, es mucho más eficiente, es mucho más eficaz. Esas cuestiones no teníamos idea, pero claro, estos tipos sí lo saben. Y eso a mí me da muchas esperanzas de que el modelo va a performar mucho mejor de lo que pensábamos antes. Bueno, para ir cerrando, que ya estamos con el tiempo, ¿nos quieres recomendar algún libro, podcast, documental, película? Si pudiera recomendar, o sea, puedo. A mí me encanta Dune, la saga Dune de Frank Herbert. Creo que es una obra maestra, particularmente el libro 4, Dios Emperador Dune, porque habla de un mundo post-apocalíptico donde ya le ganamos a las máquinas. Las máquinas dominaron la humanidad y después les ganamos, entonces las máquinas no existen. Está la película, pero el libro es mucho mejor. Pero lo más interesante de todos los procesos de Dune y toda la historia que cuenta es como la reflexión sobre la humanidad y la inteligencia, ¿cachai? Como creo que eso es muy contingente a si estás muy metido en estos temas y te interesa reflexionar sobre ya qué es inteligencia, hacer ArcAGI es el más inteligente que poder resolver un puzzle, como esas cosas son bien, bien choras. Sí, yo recomendaría leerse la saga de Dune de Frank Herbert entera, varias veces. Maravillosa. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. De nada, Vicente. Muy buena la conversación, la verdad yo lo pasé muy bien, así que muchas Sí, yo gracias por también. estar Gracias acá. por la invitación.